Vamos a avanzar en esta oportunidad con Segunda de Tesalonicenses, la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y estamos en el capítulo 1. El pastor Cristian terminó hasta el versículo 10. Vamos a ir versículo 11 y 12 en esta oportunidad. Les voy a leer dos versiones. La versión primera es las Américas y luego la versión Reina Valera 60. Dice: con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre, de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él, conforme a la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esa versión Las Américas. Versión Reina Valera 60 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Señor, nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a orar para comenzar. Amado Padre, gracias por este tiempo, y es un privilegio, Señor, abrir tu palabra, explicar el texto, interpretar el texto y aplicar el texto. Nosotros pedimos tu guía, Señor, porque es tu palabra. Somos instrumentos de barro, débiles, Señor, torpes, y necesitamos, en dependencia de ti, que tu Espíritu nos dé luz y nos enseñe, nos exhorte, Señor, nos cambies, nos alimente, Señor. Oramos en tu nombre. Amén, Señor. Amén. Un hermoso texto, corto, 2 versículos, donde el capítulo 1 termina con una oración apostólica, la oración del apóstol Pablo por la iglesia de los tesalonicenses. Y pensando en estos tiempos, muchos de ustedes vienen de esos contextos, y he hablado y a veces escucho en la radio, y uno quiere, la verdad que queda asombrado de cómo el mundo, entre comillas, evangélico, ora, ¿no? Se escucha mucho acerca de estos movimientos que se le llama el movimiento palabra de fe, o ese movimiento pídalo y reciba. ¿Lo vieron cuando dicen que tenés que decretar para que Dios obre? Es terrible, es vergonzoso, es aberrante escuchar lo que enseñan. Enseñan algo como que Dios debe entregar sus productos ante la demanda de alguien que pide. Es así. Ellos piden por casas, por autos, por pareja, entre comillas, por ropa, por ascenso en el trabajo. Es como, miren, es como que Dios es un genio de la lámpara que existe para conceder los deseos materiales de sus seguidores. Una y otra vez escuchamos. ¿Vieron cuando cierra la televisión y están ahí estos falsos maestros hablando? Es impresionante. Pero nosotros debemos saber, hermanos, como hijos del Señor, que la esencia de la oración no es exigir a Dios. No radica en eso. La esencia de la oración radica en oír y discernir su voluntad. Eso es parte de orar. Y en las escrituras, hermanos, una y otra vez encontramos muchos ejemplos de oraciones que estuvimos dando hace un par de domingos atrás. Oraciones profundas, oraciones que se alinearon con la voluntad de Dios. El ejemplo supremo es el mismo Señor orando en Juan 17, la oración sacerdotal. En Mateo 26:39, por ejemplo, encontramos al Señor. Mire qué contraste con estas personas de estos movimientos. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese era el Señor.
En cada paso de su ministerio nos enseñó a depender de Dios y nos enseñó acerca de cómo orar y qué orar. En los versículos de hoy, hermanos, podemos decir que nos muestra cómo era una oración cotidiana del apóstol Pablo. Era su estilo de vida. Uno puede ver en este texto la forma fresca de orar. Pablo oraba por lo correcto y por los motivos correctos. A la luz de lo que vimos, ¿no? De la segunda venida del Señor que vimos del domingo pasado y de nuestro destino eterno con Él, maravilloso, este pequeño párrafo de oración del apóstol Pablo nos va a mostrar la importancia de orar continuamente, de pedir correctamente y para que así podamos honrar al Señor en la forma de orar. Así que yo titulé este mensaje en que ¿qué debe caracterizar la oración de un cristiano? Los componentes de la oración de un cristiano. Uno puede pensar acá, ¿qué caracterizó las oraciones de Pablo? ¿Qué debe caracterizar mi oración? ¿Qué la debe componer? Y Pablo hace acá, son tres elementos que hay en este texto. La continuidad en la oración, qué pedir y la importancia de que glorificamos a Dios si pedimos bien. Una oración bien hecha glorifica y lleva a que la iglesia honre a Dios, glorifique a Dios. En primer lugar, hermanos, vamos con el versículo 11 nuevamente. Como les dije, estos son tres componentes de una oración profunda, de una oración que honra a Dios. La primera es constancia, directamente desprendida del texto, nada inventado, hermanos. Explicamos el texto. Ahí dice versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Hay un acento ahí que dice siempre. ¿Cómo oraba Pablo? Siempre. Lo vimos en Primera de Tesalonicenses. Lo vimos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y lo vimos en capítulo 5 versículo 17. Orad sin cesar. Pablo, Silas y Timoteo están no solamente dando gracias, sino que denota acá la palabra siempre. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2 dice también constantemente, continuamente recordaban las necesidades de estos hermanos ante el trono de la gracia. Siempre la palabra esa ahí en griego es pántote y significa todas las veces, continuamente, siempre. Así que no hay nada nuevo. Es lo que Pablo demostró cada vez que oraba por no solamente la iglesia de los tesalonicenses. Algunos textos nos muestran, Romanos 1.8 dice lo siguiente: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar, Romanos 1.8, 1.9, hago mención de vosotros, siempre, versículo 10, en mis oraciones. Esto caracterizaba la oración de los misioneros, de estos misioneros, siempre, sin cesar. Efesios 1.15 dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, del Señor Jesús, que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Yo les decía creo que fue el primer mensaje, uno de los primeros mensajes de Primera Tesalonicenses, la oración, hermano, no se toma cuarentena, ni feriados, ni franco. Siempre. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Recuerdan que habíamos dicho que como uno viajaría ahí y se haría la imagen, cómo sería la reunión de compartir de estos misioneros.
Y ellos agarrarían y dirían, vamos a orar otra vez. Todos los días oraban por la iglesia. Salían del lugar y seguían orando. No eran misioneros que se iban y nunca más sabés de ellos. Yo no creo que hayan sido este tipo de misioneros que se van y se olvidan de su iglesia. Ellos lo caracterizaban por siempre orar por por las iglesias. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, delante de Dios y Padre, vuestra obra de fe. Siempre lo tenían delante de ellos en oración, siempre, sin cesar. La oración era como la respiración en la vida de Pablo. Lo expresó en Primera de Tesalonicenses 5:17, sin cesar, continuamente. Recuerden en este texto, hermanos, versículo 17 del capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, orar sin cesar era un elemento que iba de la mano del gozo. ¿Se acuerdan? El gozo dependía de la oración, de estar siempre gozosos, pero luego dice, oren sin cesar. El orar constantemente, hermanos, no está definido por la actividad de arrodillarnos e interceder. Obviamente, eso está involucrado. Pero lo que marca más bien es una actitud de oración continua, siempre, siempre, sin cesar. Son calificativos de una oración constante, características que debe haber en todo creyente, siempre. Es algo que denotaba y se veía, se respiraba en la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 1, versículo 14 dice, todos estos unánimes, entregados de continuo a la oración junto a las mujeres, y con María, Madre de Jesús, y con los hermanos de él, la iglesia primitiva oraba. ¿Cuándo? Continuamente. Los discípulos tuvieron que nombrar en Hechos capítulo 6, 6 hombres para que ayudaran a atender las mesas, a mantener las viudas. Recuerdan todo el contexto de ese pasaje de Hechos capítulo 6. ¿Para qué? Para que los apóstoles continuaran en el ministerio de la oración y la palabra. Siempre, siempre. Ahora, lo que yo les voy a compartir es algo personal. Es una aplicación personal de lo que es la vida de oración. ¿Qué es lo que me motiva a orar todos los días, hermanos? No, esto es algo muy personal. No es algo que yo estoy sacando de algún lugar. Veo eso en mi vida. Obviamente lo saco de la palabra de Dios. Veo que Dios mismo, el Señor Jesús, fue el modelo de orar. ¿Qué me motiva a orar? Que el Señor mismo fue el modelo supremo de orar. Mateo 6, versículo 9, Él dice, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Uno en su contexto, cuando era católico, esto se lo enseñaban como un rezo, no como una recitación sin sentido. Ahora como cristiano uno lo ve como un modelo, como un esquema, como algo profundo de los componentes de una oración. Y que el Señor me enseñe a orar y me anima y me motiva. Él mismo oró. En segundo lugar, ¿por qué? ¿Qué me motiva a orar constantemente? Yo, hermanos, necesito comunión con el Señor todos los días. Todos los días. Soy débil. Soy torpe. Soy de barro. Y Salmo 42 nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Necesito orar. Cuando no oro, me siento mal, me siento débil. Lo mismo que la lectura de las Escrituras. Necesitamos orar, porque allí radica también nuestra comunión con el Señor. Por nuestras necesidades, cada mañana, cada día, cada semana que empieza, cada mes que comienza. Sabemos que, como dice el Mateo 6, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo necesito orar todos los días. Señor, te pido por el trabajo que pueda salir. Dependo de ti. ¿Qué cliente mandas? ¿Qué va a pasar esta semana? De mi salud. Mis fuerzas son limitadas. Yo recuerdo de chico que se decía, no, mi padre siempre decía,
Si yo no trabajo, ustedes no comen. Yo después de creyente pensé, si él trabajaba era porque Dios lo permitía. Muchos creen que por su fuerza llevan el pan a la mesa. Es porque Dios lo permite, es porque Dios lo da. En quinto lugar, en cuarto lugar, oro también por sabiduría. Soy tosco, hermano, necesito sabiduría en medio de todo esto que estamos viviendo, tanta información de todos lados, la pandemia, la política, eh, uno mismo. Santiago dice, en medio de las aflicciones, las pruebas, las tentaciones, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, vaya al psicólogo. No, no dice vaya al psicólogo. Vaya a pedir un consejo, no, dice pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Por qué orar continuamente? ¿Por qué orar siempre? Porque necesitamos sabiduría. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Somos torpes, podemos decidir mal. Necesitamos sabiduría frente a todo lo que vemos. En quinto lugar necesitamos orar. Todo esto es algo personal, ¿eh? Necesitamos orar, hay más. Yo hice solamente siete motivaciones, siete elementos que me motivan a orar todos los días constantemente. Soy ansioso. En quinto lugar, soy ansioso. Digo, ¿qué va a pasar conmigo cuando no me pueda subir una escalera, ya no pueda laburar de pintor? ¿Cómo voy a sostener mi familia? ¿Cómo voy a sostener la universidad de mi hija? ¿Qué va a pasar con, no sé, con la salud de mi hija? ¿Qué va a pasar cuando sea viejo? ¿Qué puede pasar en la iglesia? Uno entra en ansiedad por distintas cosas. ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con la educación? Y la palabra de Dios nos dice claramente, Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo hago para no estar afanoso? Bueno, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por las ansiedades. Yo necesito orar todos los días. ¿Por qué? Porque soy ansioso. Y la ansiedad me estruja el estómago, me da palpitaciones, me siento mal. Cuando oro y derramo, como dice el Salmo 62, todo mi corazón en el Señor, me quedo tranquilo. Está en tus manos, Señor. Está en tus manos. En sexto lugar, ¿por qué orar constantemente? Para confesar. Porque como dijo el Señor, caminando por este mundo nos ensuciamos los pies, hermano. Para recuperar mi comunión con el Señor. Cuando peco de pensamientos, juzgo motivaciones, me enojo. Uno peca de diversas maneras. Pero la Biblia está ahí. Y Salmo 32 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Orará a ti en el tiempo que pueda ser hallado constantemente. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Salmo 32, 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con canto de liberación me rodearás. ¿Cómo? Orando. ¿Cuánto? Siempre. ¿Qué día? Constantemente. ¿A qué hora? Todo el tiempo que puedas. Como te dije, no depende de que te arrodilles. Si querés hacerlo, arrodillate. Querés estar parado, pará. Es orar, es una actitud. Todo el tiempo. Y por último, yo hice 7 puntos. Hay más. ¿Por qué orar continuamente? Siempre. Siempre. Algo que distinguía al apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, como vimos en Romanos, en Efesios. Siempre. Orar también, me motiva a orar todos los días por la salvación. ¿De quién? De los otros. De todos. Pablo dijo a Timoteo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres,
por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué cosa? Orar por ellos, rogar por ellos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Orar por salvación, orar, la salvación de mis hijas, del barrio, del verdulero, del maestro, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Sigo orando por la salvación, sigo orando. Orar por la salvación del presidente, del intendente, de los concejales, de los gobernadores, de los diputados, de los senadores, del comisario. Orar continuamente. Eso es todos los días, es siempre, es siempre. Continuidad, constancia. Mire, hay suficientes elementos en las escrituras que nos motivan a que la oración ocupe un lugar central, hermanos, en nuestro caminar diario. Es un estilo de vida. Si usted empieza a buscar, dice, wow, hay un montón que la Biblia habla de y me motiva a orar. Hay suficientes motivaciones para orar. Pero Pablo comienza diciendo, bueno, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Cómo oraba Pablo? ¿Cuál era el modelo? ¿Cuál debe ser el modelo de orar de un cristiano? La continuidad, la permanencia en oración. Siempre, siempre. En segundo lugar, algo que distinguía las oraciones de Pablo es que sabía qué pedir. Como dijimos, ¿no? ¿Qué contraste hay con las oraciones que vemos en las escrituras y las que escuchamos a diario por todos estos pseudos pastores, ¿no? Todos estos payasos que decretan, que ordenan a Dios que les cumpla, que reclaman y cuántas cosas más que usted sabe más que yo. La Biblia de las Américas dice, con este fin también nosotros oramos, versículo 11, siempre por vosotros, primer elemento. Segundo, para que nuestro Dios os concediere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y toda obra de fe con poder. Es las Américas. Reina Valera 60 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Reina Valera 60. Hay tres peticiones. Bien claro, directamente del texto, hermanos. En primer lugar, lo que Pablo pide ahí, por eso qué importante es saber pedir en la oración. Qué importante, si no nos parecemos a la oración de Santiago, que piden y piden mal, o de estos pseudos pastores. Pero Pablo hace tres peticiones ahí. Que el Señor les concediere ser dignos de su llamamiento. En segundo lugar, que cumpla todo deseo o propósito de bondad. En tercer lugar, la tercera petición, que cumpla toda obra de fe con su poder. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? En primer lugar, Pablo dice, para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿A qué se refería Pablo? ¿Qué quiere decir con dignidad? La palabra accio significa estimarse con derecho o apropiado, querer parecer bien, digno, estimar, merecer. Esa es la palabra accio. Hermanos, tenemos que entender que la única manera de estar dignos delante de Dios es por el fruto de la justicia impartida de Cristo en nuestro favor. Nadie es digno delante de Dios. Creo que eso ya lo tenemos aclarado. Dios hizo esa obra. Lo único que nosotros éramos dignos era de muerte, como lo dicen las Escrituras. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La imputación de nuestro pecado a Cristo y la justificación por su muerte en la cruz, ¿no? Nosotros éramos dignos de
muerte, hermanos, dignos del infierno. Miren, en Romanos 1:32 dice, los cuales aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que practican. Bueno, Santiago, en Romanos capítulo 1 muestra como una tomografía del estado del hombre delante de Dios. Y en esa misma corriente estábamos nosotros, hermanos. Efesios también lo dice. Y Él os dio vida a vosotros, Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, los incrédulos, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Así que, volviendo al texto, cuando Pablo se refiere a la dignidad, ¿a qué dignidad se refiere? Obviamente no es la posicional es la que ya somos dignos delante de Dios, hemos sido aceptos en el amado. Indudablemente Pablo no está hablando de esa dignidad, sino que está hablando de la dignidad práctica. Está hablando de esa dignidad práctica que el Espíritu Santo hace en nosotros por medio de la santificación progresiva. Otra forma que nos hace dignos, entre paréntesis, ¿no?, el Señor de su llamamiento es lo mismo que dice en el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Al padecer por la causa de Cristo, Él nos va formando para la eternidad. Pero esta dignidad tiene que ver con algo práctico y tiene que ver con el contexto que estaba pasando en la iglesia. Como vimos y veremos nuevamente en unas pocas semanas, algunos de estos creyentes no estaban caminando en una dignidad práctica, no estaban haciendo las cosas bien, no estaban obedeciendo la palabra de Dios, no estaban obedeciendo el consejo de Pablo. En capítulo 3, versículo 6, muestra el problema que seguramente le llevó a que Pablo orara porque estos creyentes caminaran en forma digna. Él dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. En capítulo 3 de nuestra carta de Segunda de Tesalonicenses, versículo 6, dice, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Pues nosotros, versículo 7 del capítulo 3, vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofreceros como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Porque cuando estábamos aún con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Evidentemente que la preocupación y la oración constante, continua del equipo misionero era que estos creyentes caminaran en dignidad. Algunos, como dice el texto, no todos, estaban caminando mal, con un pésimo testimonio. Aunque, obviamente, estaban dignos delante del Señor
por la justicia impartida de Cristo, no estaban caminando conforme a esa dignidad. No estaban andando en esa dignidad que Dios le llamó, como dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad en el vínculo de la paz. Efesios 4, 1 al 3. La desobediencia, el pecado, la falta de humildad, la falta de mansedumbre, la impaciencia, la pereza, como estamos viendo aquí, la vagancia, en síntesis, como nombran las escrituras, afectan la dignidad del cristiano, hermano. Por sobre todo, ante Dios y también ante el incrédulo. Por eso Pablo está hablando aquí que Dios los tenga por digno de su llamamiento. Deben rever cómo estaban caminando. Romanos 2, versículo 17, dice el siguiente texto, el apóstol Pablo, Romanos 2, en su exhortación a los romanos, en su carta, versículo 17, dice: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestros de los falta de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Versículo 24 de Romanos 2. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Es terrible este pasaje, ¿no? Pablo condena ahí la religiosidad de los judíos, los falsos judíos, y él está, a mí me llama la atención este texto, porque yo pondría ahí, en vez de judío, pondría cristiano, ¿no? Porque esa es la exhortación que Pablo está dando acá y que pedía al Señor, que ellos pudieran caminar en forma digna. Esa es la primera petición, que como iglesia, que la iglesia camine con toda dignidad, honradez. Pero imagina que ahí diga cristiano, pero tú que te llevas el nombre de cristiano y te apoyas en la ley de Dios, en la palabra de Dios, que te glorías en Dios, conocés su voluntad y aprobás las cosas que son esenciales, siendo instruido por la palabra de Dios, y te confías que eres guía de ciegos, luz de las tinieblas, instructor de los necios, maestro de los de falta de madurez, que tienes en la palabra de Dios la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no hay que robar, robas. Es terrible, ¿no? Veo, hermano, que podemos tener el mayor de los conocimientos de las escrituras, como Satanás. Saber de pe a pa doctrina, saber exégesis, predicar muy lindo, saber de la palabra de Dios. Usted que está ahí y nosotros que estamos de este lado. Como los judíos, ¿no? De Romanos capítulo 2. Pero a veces con el codo borramos lo que escribimos con la mano. Es lo que dice el apóstol Pedro en capítulo 2, versículo 11 de su primera carta. Amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y dice el versículo 12 de primera de Pedro 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pablo había dejado un buen ejemplo, él lo dice en capítulo 3.
Habían dejado un buen ejemplo de honestidad, de sacrificio, de trabajo. En qué era el ejemplo? En el aspecto secular, en el trabajo. Lo dice el texto, hermano. Lo vuelve a reiterar en capítulo 3, lo hemos visto en Primera Tesalonicenses. Pues vosotros sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. ¿Cuál ejemplo? De cómo hacer una exégesis, de cómo hacer un inductivo. Por supuesto, eso es fantástico, buenísimo. Pero el ejemplo es porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, en la práctica. No comimos pan de balde, no fuimos vagos, atorrantes, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga de ustedes, porque no porque no tengamos derecho, por ellos tenían derecho a ser sustentados, sino para ofreceros como modelo a ustedes de cómo se hacen las cosas. Ejemplo, ejemplo. Los creyentes vieron ese ejemplo. Y no solamente los creyentes, sino los incrédulos. Aún así, algunos, no todos hermanos, porque es una iglesia hermosa, algunos en desobediencia estaban reaccionando de manera totalmente contraria, no trabajaban. Lo vamos a ver ahora en capítulo 3. ¿Falló Pablo en eso? No. ¿Falló Timoteo? Tampoco. ¿Falló el Señor? Menos. Algunos andaban desordenadamente por su propia voluntad. Es así. La palabra desordenadamente, me adelanto un poquito en capítulo 3, es atactos, y es un término militar que significa romper las filas, desalineado, sin orden, indolentes, perezosos. Hermanos, el mundo nos observa. Realmente es fácil, ¿no? Hacer las cosas para el Señor dentro de la iglesia. O sea, dentro del servicio eclesiástico, qué bárbaro, qué bueno. Qué bien que este hermano obra. Pero ¿qué tal es en tu trabajo? ¿Qué tal es donde ningún creyente ve? Pablo en su oración constante y continua, no solamente agradecida, sino que oraba por la dignidad de los creyentes. En la práctica. Seguramente vas a hacer un hermoso inductivo el próximo domingo. Pero el tema es cómo te vieron en el ambiente secular, hermano. ¿Qué vieron en vos? En lo que ellos realmente, en lo que ve el mundo, en lo que se muestra afuera. ¿Cómo te ven cuando no hay nadie cristiano? Aspectos prácticos. ¿Cómo conduces tu auto? ¿Tienes tus papeles al día? ¿Haces la BTV? ¿Pasás semáforo en rojo? ¿Haces el canchero? ¿La canchera? Cuando te relacionas con los incrédulos, ¿cómo entregas tus trabajos? La semana hablaba con un hermano, decía, tengo que hacer tal cosa en casa. Y, y a veces, no de acá, ¿no? Pero a veces lo feo, siempre lo dijimos, no lo hemos citado, a veces lo feo es decir, a tal hermano podemos recomendar a alguien de la iglesia y no. Gente de otra iglesia dice, yo acostumbré a no recomendar a nadie de la iglesia porque me deja mal parado. Qué triste, ¿no? Debe ser lo mejor, hermano. Orar por la dignidad de la iglesia significa que yo puedo recomendar con las manos en el fuego a cualquier hermano que digo, este hermano camina en dignidad, este hermano realmente es honesto, este hermano da lo mejor afuera, este hermano sabe doctrina, sabe teología y a la vez lo practica, vive lo que predica. Pablo oraba tres elementos constituían su petición, ¿no? Por la dignidad de la iglesia. Qué importante que oremos por eso, hermanos. Que como cristianos seamos lo mismo del domingo al lunes. En segundo lugar, también ora, dice el versículo 11, Reina Valera 60, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pide por ser tenidos dignos de su llamamiento y ahora pide que Dios cumpla todo propósito de bondad. ¿A qué se refiere? La palabra cumplir ahí significa, la palabra plero,
significa completar o alcance. Propósito significa ahí deseo o elección, como traduce la versión las Américas. Todo deseo. O sea, Pablo pedía que Dios cumpliera o llenara el deseo, los anhelos de la bondad de ellos. Pablo deseaba que Dios obrara en los deseos de su pueblo que quería hacer la voluntad de Dios. Qué lindo, ¿no? Un creyente que realmente desea hacer la voluntad de Dios. Pablo oraba para que Dios responda al deseo que había en el corazón de ellos. No todos eran vagos, no todos estaban haciendo mal las cosas. Pablo ora por este grupo de creyentes. Sabía que había hermanos que obraban bien y que amaban al Señor y se deleitaban en el Señor. Como dice el Salmo 37, versículo 4. Las Américas dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Reina Valera 60, que usted seguramente más conoce, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, Salmo 37, 4, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué hermoso pasaje. Recuerdo que siempre aconsejábamos a jóvenes en su noviazgo, y yo fui aconsejado así, cuando decíamos, ¿con qué me voy a casar? Quiero casarme. ¿Qué debo buscar en una chica? La chica, ¿qué debe buscar en un muchacho? La chica debe ser hallada, el muchacho es el que busca, pero en síntesis, siempre me aconsejaron, mira, en primer lugar, deleítate en Jehová. Busca al Señor y busca agradarle. Cuando vos busques agradar al Señor, Él va a responder la oración. Él te va a guiar. Es estar en línea con lo que Dios desea. Es alinear mi corazón a los deseos de Dios. Precioso. Como dijo el Señor, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué hermoso, ¿no? En Juan 15, 7, versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Esa fórmula. Porque si estás permaneciendo en Él, si estás en la voluntad de Dios, si buscas la voluntad de Dios, Dios va a responder las oraciones. Primera de Juan también, el apóstol luego, más adelante, en Primera de Juan, lo dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Qué contraste con Santiago, hermanos. Santiago 4, el apóstol Santiago dice, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Qué contraste de Pablo a Santiago, ¿no? Qué contexto totalmente diferente. Acá Pablo, en segundo lugar, pide la importancia de pedir bien, ¿no? Que sean dignos, que caminen como cristianos en toda dignidad, pero pide ahora al Señor que conteste las oraciones de hermanos que buscan hacer la voluntad de Dios. Pablo ora por eso. Al contrario, Santiago dice, ustedes no reciben nada porque ustedes piden mal y lo que piden para sí mismos. ¿Recuerdan cómo empezamos el mensaje? Estos movimientos que decretan, que reclaman de Dios como si fuera el genio de la lámpara. Me tenés que dar esto, decretalo. ¿Quién sos vos para decretar? Y ahí Santiago dice, pedí y no recibí porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En todo lo contrario, Pablo dice, siempre oramos por este grupo de hermanos para que Dios responda sus oraciones. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios. 1 Tesalonicenses 1, 3. Y Padre nuestro, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Pablo los conocía, sabía que había hermanos que amaban a Dios.
Por eso oraba para que Dios responda las oraciones. Seguramente estos hermanos alineados con Dios pedían y tenían el deseo de la conversión de familiares, el deseo de servirle, el deseo de seguir al Señor, el deseo de la conversión de cónyuges, el deseo de crecer, el deseo de expandirse, de llevar el Evangelio más allá, todo lo que vimos en Primera Tesalonicenses. Pablo ora porque Dios les conceda esas peticiones. Y eso nos lleva al tercer punto, la tercera petición, que Dios cumpla toda obra de fe con poder. Dice, van de la mano. Ellos deseaban a Dios y estaban orando para servirle. La palabra cumplir, la misma que anteriormente dijimos, completar. Y sabemos que no está hablando de la obra de fe, hermanos, para ser salvos, como dice Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Santiago expresa que la fe genuina produce obras. Así que lo que Pablo está diciendo ahí, que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe, está hablando el fruto de su salvación, estaba dando obras. Como dijimos recién, Primera de Tesalonicenses 1, 3, ellos se acuerdan sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe. La fe de ellos estaba obrando. ¿Cómo obraba? Producía un trabajo de amor y de constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Pablo oraba para que Dios les desbordara de fruto. Eso es lo que estaba diciendo. Que Dios los utilice en ese trabajo de amor. Como en Filipenses capítulo 1, versículo 9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que llevemos fruto y el fruto permanezca, como dijo el Señor. Como la parábola del sembrador, la semilla que cayó en tierra buena produjo fruto a 30, 60 y 100. La idea es que Pablo oraba porque a través de los creyentes Dios dé fruto, haya fruto. Esto hay responsabilidad humana, hermanos, también en el creyente, de buscar hacer la voluntad de Dios, de caminar como es digno, de buscar la voluntad de Dios, de alinearse con el corazón de Dios, qué es lo que Dios quiere, de servirle y de producir fruto. Él pedía que los creyentes que caminen conforme al llamado de Dios. Somos dignos en Él, nos hizo aceptos en el amado. Caminamos en una dignidad práctica en medio de una generación maligna y perversa. Debemos orar por los hermanos que hagan y se deleiten en la voluntad de Dios, y de esa manera Dios les responda sus deseos alineados con el Señor y sean fructíferos. Que la iglesia, hermanos, desborde de frutos, de hermanos que guían a otros a Cristo, de hermanos que están haciendo discípulos, de hermanos que están ganando el barrio para el Señor, de hermanos en fruto de justicia, en el fruto del Espíritu, de un carácter de que cada vez está siendo más moldeado y parecido a Cristo. Pero el propósito elemental para orar, hermanos, podemos decir que también el fruto de orar bien glorifica a Dios. Por eso, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Lo que se persigue en oración, también una oración bien hecha, un componente esencial de la oración, no solamente es saber qué pedir, no solamente es orar constantemente, sino también buscar que la iglesia glorifique a Dios, honre a Dios, no al hombre, a Dios. Es orar para que el Señor sea glorificado en ello. Eso oraba Pablo. Es para que el Señor sea glorificado en nuestra iglesia, hermanos. El apóstol lo utiliza para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo ven ahí, versículo 12,
Y este es un recordatorio de una conocida frase del Antiguo Testamento, el nombre de Jehová, que obviamente se identifica claramente con Jesús, Yahvé o Jehová del Antiguo Testamento. Glorificar el nombre del Señor quiere decir honrar y exaltar todo lo que Él es. Pablo oraba en resumen para que la iglesia de los tesalonicenses honrara a Dios, glorificar a Dios. Como el apóstol Pablo también lo dice en 1 Corintios 10:31, una iglesia, él escribe de ahí desde Corinto, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria. Es claro, uno lo aplica rápidamente que es algo tan simple como comer y beber. ¿Ves, pastor? En todos los aspectos tenemos que glorificar a Dios. Sí, pero Pablo estaba hablando de un contexto. El apóstol estaba involucrando en este caso, en la iglesia de Corintios, el desafío de obedecer a Dios, dejar los partidismos, dejar las peleas en Corinto. ¿Se acuerdan? Y que se enfoquen en honrar a Dios, no solo escuchando oradores. Ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, sino que en los ágapes, en las comidas, en el compartir de estos cristianos. Recuerden 1 Corintios 11, lean 1 Corintios 10, ellos honran a Dios en algo tan simple como compartir los alimentos entre hermanos. Se enfoquen en como iglesia glorificar a Dios. Recuerden el desastre. Tal desastre era que en 1 Corintios 11 vemos que Dios había disciplinado a la iglesia y algunos habían dormido. Dios había puesto fin a la vida en la tierra de algunos creyentes. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo notorio de esto en su sentencia que dio Dios a Elí, este sacerdote, que honró más a sus hijos que a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Terrible, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento el Señor lo expresa de esta manera. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, entre los dos pasajes, aprendemos que Dios honra a quienes le honran con su vida. Y mi oración es que la iglesia y mi vida honre a Dios. Honre a Dios. Qué importante, hermanos. Dios honra a los que le honran. Qué importante es orar por las cosas correctas. Está ligado, miren, cuando oramos bien, orar bien está ligado con llevar una vida santa, lo que estamos viendo en este pasaje. Hubo un puritano que se llamó John Owen y dijo lo siguiente: quien ora como debe, se comportará en la vida como ora. Parece un trabalengua, le vuelvo a decir. Quien ora como debe, se comportará en la vida como ora. O sea, orar bien glorifica a Dios. Si querés honrar a Dios, comienza a orar bien, hermano. Continuamente, incansablemente. Ora por otro, ora por tu iglesia, pide bien. Pedí que caminemos en dignidad, que seamos honestos, que seamos humildes, que nos guardemos de malas motivaciones, aún sirviendo al Señor, que lo hagamos con la motivación santa. No nada vez por contienda ni por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismos. Orá para que caminemos con toda dignidad. Pide que Dios conteste las oraciones de los hermanos que oran en la voluntad de Dios, que oran por la salvación de otros, que oran para servirles, que oran para salir a la obra misionera, que oran para ser pastor, que oran para servir al Señor, que oran para estar alineados con el Señor. Orá para que Dios responda a esas oraciones. Orá porque que Dios nos llene y nos desborde de frutos,
nos rebalse de frutos, que su obra produzca frutos de justicia, personas que conozcan a Cristo a través de nosotros, hermanos que aprovechen el Evangelio, que hagan discípulos, que veamos que la iglesia está creciendo en frutos, hay frutos, que no quedamos igual. Y lo último, hermano, que persigamos la meta de glorificar a Dios con nuestra oración. Que persigamos como meta, como objetivo, que la iglesia glorifique a Dios. Que los hermanos tengan como objetivo supremo honrar al Señor con sus vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Somos torpes, limitados y necesitamos depender semana a semana y día a día de ti, Señor. Que podamos mantener mayor constancia en orar, Señor. Que pidamos bien, que oremos por cada hermano que ande conforme a tu llamado, Señor. Que oremos por cada hermano para que tú le contestes la oración y esté haciendo la voluntad de Dios. Que oremos por cada hermano para que te busque, Señor, para que rebalse de frutos, Señor, que tú le des frutos, que la iglesia produzca frutos, Señor, y por sobre todo ayúdanos a que te glorifiquemos, que no sea una iglesia centrada en el hombre, sino en ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén, Señor.